Sonidos de maíz. Sonidos de maíz. Mujeres que promueven futuros. Mujeres que promueven futuros. A Sonidos de Maíz, mujeres que promueven futuros. Hoy estoy muy contento porque me echaron la bolita para empezar el inicio del programa. Muchas gracias, compañera. También un saludo muy especial a todas las voces que nos hicieron llegar esta información. Como cada programa al inicio lo comentamos, la comunidad de San Miguel Topilejo se encuentra bastante retirada del centro de grabación. Sin embargo, pues bueno, ellas nos comentan esta información, nos las hacen pasar y es la responsabilidad social de reproducir y dignificar esas historias, de visibilizar lo que sucede en la comunidad de San Miguel Topilejo y contar sobre nuestra identidad y nuestra cultura. Esta información nos la contaba una compañera que se dedica además a un tema muy bonito que la compañera Luz va a presentar. Y pues bueno, Luz, muchas gracias. Otra vez contento de estar acompañando aquí en cabina, directamente desde la CEPI. Sí, pues muchas gracias, Alejandro. También es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo un poco de lo que sabemos, compartiendo las voces de la comunidad. Y pues hoy el tema, pues agroecología comunitaria, un tema bastante vigente, ya que pues estamos en estos momentos de cambios climáticos muy fuertes. Es una crisis climática y pues que lamentablemente afecta a nuestra salud. Entonces, claro que es un tema vigente y que vamos a compartir hoy pues comenzamos. Pues claro, sí, hay que comenzar, hay que iniciar con todo este programa, así como están las fiestas, ¿no? En la comunidad de San Miguel Topilejo, que también están ligadas al tema de las siembras. Normalmente la festividad de San Miguel Topilejo empieza cuando empieza la cosecha, vaya la redundancia, ¿no? Empieza cuando empieza la cosecha. Y estas cosechas pues también dan inicio a las festividades de Día de Muertos, ¿no? Entonces, bueno, hablar de agroecología en San Miguel Topilejo es un tema bastante amplio, tiene muchas vertientes. Como lo comentaba más, nuestra compañera Noemí fue la que nos pasó esta información. Ella está haciendo su doctorado actualmente en investigación en tema a esto del uso del suelo en San Miguel Topilejo, en los bosques, pero también abarca mucho este tema que tiene que ver con lo agro, ¿no? Con lo agroecológico, la producción de alimentos. Ella nos comentaba que justamente pues hay una relación muy simbiótica desde el campo hasta los montes. Entonces, pues sí, hoy vamos a estar platicando de esto. Y bueno, vamos a arrancar con algunas cosas que tenemos por aquí guardadas. Así que Luz, a darle porque esto se va, bueno. Claro, pues hablando un poco del tema, la agroecología pues surge como una respuesta a esta crisis climática y de salud. Y bueno, para lograrlo tenemos que tener pues nuestros suelos limpios, cuidar la biodiversidad de tal como en Topilejo es muy diverso y también orgánico, porque sigue siendo un pueblo rural, a pesar de los cambios que se han dado, a pesar del crecimiento de la población, se sigue sembrando lo que es digamos las hortalizas como tal, las calabazas, la lechuga, las zanahorias, el jitomate, los chiles, el alimento básico pues para un mexicano, y también el maíz, claro, que Claro. justamente en estas épocas, como lo mencionas, es fecha de cosecha, ya está terminando, claro, pero pues que gracias a ello se sigue protegiendo gran parte de lo que es el suelo de San Miguel Topilejo, ¿no? Y que lamentablemente se ha estado perdiendo, pues, por el crecimiento del pueblo, por la muerte de la tierra, que es un efecto, digamos, provocado gracias a esta contaminación del suelo que se da
por la contaminación de la basura, es es un efecto de escalera, ¿no? Que se va perdiendo primero gracias a la basura, la fertilidad del suelo, se deja de cosechar y pues los propietarios de esa tierra, ¿qué hacen? Pues venderla en lotes, Así ya es. sea para construcción de vivienda, para lotes que se rentan A fábricas. como para fábricas también, que lamentablemente en las periferias es donde más se encuentran las fábricas, ¿no? Así es, que además siguen contaminando el suelo. Y justamente, fíjate, esta Noemí nos dijo, ¿cómo podemos arrancar este tema, no? Fue muy bonito porque esta plática ella me comentaba, vamos a explicar primero, en palabras muy sencillas, qué es la agroecología, la agroecología y cómo tiene un impacto ambiental, alimenticio y social, ¿no? Ujú. Empezando por su relevancia hoy en día, ¿no? ¿Por qué es relevante hoy en día? Como tú lo decías, Luz, pues bueno, estamos viviendo un proceso de cambio climático bastante fuerte a lo largo del mundo, ¿no? No es como que solo haga calor y frío repentinamente en Topilejo, sino que es algo mundial, Sí, pero que claro. pues llega hasta la comunidad de Topilejo. Ella me decía, en estos momentos vivimos un proceso donde, por ejemplo, las lluvias que en estos últimos meses han sido intensas, también matan a la planta, la ahogan. Ujú. También pueden destruir la biodiversidad que forma parte de este proceso de producción alimenticia. Y es algo atroz porque la lluvia es tan fuerte que se inundan los cultivos, los arrastra, ¿no? El arrastre de lluvia también les genera ciertos procesos negativos en las horas de la producción. En algunos casos donde se mantiene controlado y hay una buena adecuación, pues al contrario, es beneficiante, ¿no? Bendito sea la lluvia, bien lo dicen los campesinos, es un alivio. Ujú. Pero además, más allá de la lluvia, pues también nos enfrentamos a los procesos de los pesticidas, las famosas semillas Terminator, Ah, que claro, que son también. estas semillas que tú compras, las siembras, te sale tu mazorquita o lo que vayas a sembrar, pero las semillas que tienes son inservibles, o sea, están hechas para morir, que en algunos casos, o sea, no siempre es así. Me comentaba la compañera que en algunos procesos puede suceder, y también esto se ha estudiado mucho, en un momento estuve en una investigación respecto a esto, en el caso del maíz transgénico, ¿no? Ujú. Hay un impacto ambiental terrible, ¿no? Porque también ciertas propiedades que tienen no son compatibles con las especies que polinizan o se acercan, ¿no? A alimentarse de ahí. Ujú. Pero más allá de eso, pues también repercute en asuntos legales, ¿no? Legales porque si tu semilla resulta que ahora tiene esa semilla, que la que está a un lado, que es transgénica, te pueden quitar tu cultivo porque tú no has pagado la semilla, en algunos casos, ¿no? O sea, Mm. son procesos que van desde lo climático a lo ambiental, lo saludable, lo alimentario, y que terminan hasta en algo legal, ¿no? O sea, es un proceso bien controversial, muy amplio, pero la relevancia justamente recae en eso. Es importante hablar de agroecología, en esto, todo esto que tiene que ver con la agroecología comunitaria, porque estamos en un proceso de transformación, en un proceso donde la contaminación es más elevada que en otros tiempos. De hecho, incluso ella me decía, nosotros en los análisis de agroecología nos hemos dado cuenta que las especies polinizadoras, los insectos, han disminuido. Ujú. Me comentó, ¿no te has dado cuenta que cuando eras niño, en el parabrisas de tu auto tenías más insectos pegados, ¿no? Que Claro, morían. Y ahora ya sí, no. eso es verdad, ¿no? También de niños recordamos, bueno, recuerdo que, que cuando salías al campo era sí o sí ver un enjambre de abejitas persiguiendo, pues buscando más bien su lugar para hacer su colmenita y ahora pues ya no. Así es, ¿no? Y esta biomasa, o la Ujú. biomasa que es esta fauna de insectos, que son parte del equilibrio, pues se ha destruido por justamente los herbicidas, estas semillas, ¿no? Que están modificadas, también por el impacto ambiental, o sea, son muchas cosas. Ella me comentaba, la agroecología
nace como una respuesta a la crisis climática y de salud, ¿no? Que tiene beneficios como suelos sanos, esta biodiversidad, ¿no? Alimentos más libres de pesticidas, de cosas que pueden dañarte, y pues además tienen un fortalecimiento comunitario, porque esas propuestas que se lanzan de agroecología, además tienen que ver con una estructura de diseño, incluso arquitectónica, ¿no? Porque están estos campos de cultivo, pero además alrededor de los campos de cultivo, las casas que se hacen para cuidado o para almacenar cosas, ¿no? De ahí, están diseñadas a partir de elementos naturales y el uso de suelos, ¿no? Que tiene que ver con esto que es con una arquitectura ambiental, ¿no? Que usa incluso el propio suelo, ¿no? Los materiales del suelo, ¿no? Como volviendo un poco a esto como el superadobe, ¿no? Ah, claro. Así es. Sí, hay una especialidad, ¿no? En arquitectura justamente basada en esto y que no nació, pero que está muy vigente en estados calurosos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Guerrero, las casas, bueno, de acuerdo a esta arquitectura ecológica, están hechas de materiales provenientes de su propia tierra, ¿no? Que es como el barro, el mismo barro, la piedra que de ahí es, los maderos, todo está construido a partir de lo natural que viene de su propia tierra y es muy interesante, ¿no? Y las casas están muy bonitas porque no son casas construidas como normalmente las conocemos, ¿no? El cubo y dividida en tanto y tanto y lo baño así, ya está. No, sino que tienen estructuras muy diferentes a las que conocemos. No sé si te comentó algo de eso. Sí, claro. Sí, de hecho me comentó, o sea, la agroecología no solamente se encierra en lo alimenticio, o sea, para producir una buena alimentación, un proceso agroecológico, tiene que haber toda una planeación que viene desde un pensamiento social, una forma de ser, una filosofía, que es básicamente reducir los residuos inorgánicos, también los orgánicos, porque también hay ciertos problemas con lo orgánico, o sea, que sea de excesivamente tanto, ¿no? Porque claro. también puede producir ciertas cosas, ¿no? O sea, más bien es regularlo, tiene más una conciencia con el equilibrio del ambiente y tu entorno. Y me decía ella, sí, empieza desde un cambio de conciencia, desde una filosofía, que se plasma y se desarrolla a través de una condición material. Esta condición material, que es posteriormente a lo agroecológico, tiene que ver con la propia subsanación de la vivienda. ¿Cómo hacemos mejores viviendas que no contaminen incluso a los procesos de producción alimenticia y que además permitan tener una conciencia comunitaria bien organizada? Y ella hablaba de estas estructuras, de estas pequeñas casas o grandes casas, porque también hay unas muy grandes, que están hechas, como tú lo dijiste, con diversos materiales. Uno de ellos es el superadobe o el adobe, otros elementos de la fauna que son durables y que permiten que las casas se ensamblen de tal forma que sean resistentes. Normalmente ella me decía que tienen una forma cónica o circular, que justamente hace más apología al sistema comunitario, a lo social. Ella me decía también que, por ejemplo, vamos a ir desmenuzándolo, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Estas estructuras ahora brinca también no solo al hecho de que tú duermas ahí o lo habites. Me decía también este tipo de proceso está muy ligado al tema de la responsabilidad de los desechos. Esas casas, por ejemplo, ahora también usan los desechos, los excrementos, las heces del ser humano. Ahora también tienen un enfoque que no sea dañino para el propio ambiente, ¿no? Que ese es un gran problema. Muchos de los residuos de los seres humanos contaminan masivamente cosas. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en algunos cenotes, ¿no? Ah, claro, sí. Donde los desechos humanos están desequilibrando ya los ambientes acuíferos allá. Estamos haciendo este contexto antes para poderlo aterrizar en Topilejo, de qué es y cómo se está trabajando, porque en Topilejo ya se está haciendo, pero es importante definirlo. Y ella me decía, bueno,
este espacio, además de saber qué vas a hacer con tus desechos, propone nuevas formas, ¿no? Uno, que se utilice ralladura de coco, y esta ralladura de coco elimina los olores y permite las heces fecales contenerlas, y que además no contaminen, y después de un proceso incluso se pueden utilizar para la siembra, porque hay un gran tabú, aún en la actualidad, de los desechos humanos, ¿no? Como algo muy, muy malo, ¿no? Y ella me decía, no, incluso los desechos humanos pueden utilizarse para producir alimentos. Es un tabú, ¿sí? Es un tabú muy, muy complejo. Claro, hay ciertos contaminantes y ciertas cosas por los cuales no es así tan fácil, ¿no? Debe llevar todo un proceso biológico y natural para que se puedan utilizar. Dice, pero se puede, de que se puede, se puede. Y además la huella ambiental se reduce. Sí, ¿no? Con los famosos baños secos, ¿no? Así es. El baño que es, en vez de una taza de baño normal como la conocemos, es una fosa en el suelo. Y abajo está una cubeta o un contenedor, pues, lleno de aserrín, de hojas secas, de como los aromatizantes naturales, lavanda, la ralladura del coco, y que sí, sabemos que los desechos orgánicos del hombre, del ser humano, puede servir como abono, ¿no? Y que conocemos que, por ejemplo, algunas frutas se manejan con este abono, que por ejemplo son como los matorrales, la fresa. La fresa tiene pues abono orgánico proveniente del hombre, ¿no? Que lamentablemente también, hablando justamente de esta contaminación de los desechos orgánicos, pues están llegando hasta el agua potable, ¿no? No hay una como tal regulación que beneficie a ello. Y es por eso que es una buena opción tal cual tener un baño seco. Así es un proceso cíclico, ¿no? Uh-huh. Y la compañera nos comenta, ¿no? Dice, bueno, o sea, es importante explicar todo esto antes de que comentemos lo que se ha hecho en Topilejo, porque uh-huh. hay mucho desconocimiento respecto al tema, entonces es importante puntualizarlo, ¿no? Que no solamente se trata de producir, sino que es todo un proceso que va desde lo filosófico, lo social, a lo arquitectónico y luego hasta lo productivo, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, bueno, en este último punto de lo arquitectónico están esas casas que están diseñadas con estos materiales que son incluso hasta biodegradables, si lo quieres ver así. Sí. Y después, posteriormente, pasamos a la parte de la producción alimenticia, ¿no? Que justamente es un cambio de pensamiento, ¿no? De equilibrio y del proceso de la alimentación que pasa por todo esto, ¿no? Es larguísimo el camino, pareciera que es largo y tal vez sí lo es, pero es importante hacerlo, o sea, uh-huh. tenemos que cambiar. Ella me comenta, tenemos que cambiar. Y en este proceso de cambios me decía, bueno, ahora cuando ya hemos podido acercar a la mayoría de la población de lo que realmente se trata la agroecología y cómo se desarrolla, que no solamente es esto que comentábamos, uh-huh. dice ella, ok, ahora cuando hablamos de la agroecología hablamos de procesos donde los fertilizantes no lleven pesticidas, donde por ejemplo se haga uso incluso de fauna local para que se mantenga. Ella me comentaba que dentro de la propia agroecología es importante que se reproduzca la fauna. Dice, muchas veces en este desconocimiento, uno de nuestros, acá en Topilejo ella me dice, uno de nuestros peores pesadillas y que desgraciadamente carga con todo el peso del estigmatismo uh-huh. de la población, de la estigmatización, porque estigmatismo es otra cosa, todavía no nos quedamos ciegos, ¿no? De la estigmatización de esto, pues es el cara del niño. Dice, Topilejo es un pueblo muy rico en caras de niños. Sí. Y ahí mito ella me cuenta de que si lo pisas va a llorar como un bebé y gritar y que es venenoso y que te mueres a los quién sabes cuántos días. Me dijo, no, la producción de los caras de niño es la mejor de todas porque además ellos mantienen viva la tierra. De hecho, su cuerpo, si los pueden recordar, pues son brillosos, como es un cristal, grillo gigante, ¿no? Rojo, ¿no? O sea, el cuate, pues, no es muy guapo, pero pues nosotros tampoco. Entonces, no lo matemos, ¿no? Sí. Nosotros tampoco estamos guapos y nadie nos anda pisando.
Pero ella me decía, a modo de broma, me decía, no, pues es fatal porque lo aplazan porque hay muchos mitos y porque piensan que está feo, ¿no? O sea, hay un desconocimiento, pero el cara de niño tiene una función bien importante en los suelos de Topilejo, que es que la tierra se respire, que se oxigene, porque ellos se Claro. alimentan de pequeños animalitos, de Ujú. lombrices y eso, pero también se alimentan de algunas raíces y de algunos materiales del suelo, y ellos cavan, o sea, van cavando y van haciendo Ujú. túneles para oxigenar. Este tema de la agroecología incluso va desde la información que tú tienes acerca de la fauna y cómo se debe respetar. Dice, incluso dice, hay algo que está pasando tristemente, que es la desaparición de las cochinillas. La cochinilla se está extinguiendo, ya me comentaba, yo decía, ¿de verdad? Y me decía, sí, las cochinillas están en un proceso de desaparición, y las cochinillas son muy importantes para el equilibrio del medio ambiente. La cochinilla se alimenta de los... no recuerdo cómo se hace ese proceso, de hecho ella tampoco me lo explicaba muy bien, pero sí me llegó a comentar que incluso ellas se deshacen como de los metales pesados de la tierra. Exacto, el de los minerales Así pesados, es, ¿no? minerales más Sí, bien, sí, así es. sí. Y ella me comentaba, pues es un proceso en el cual ellas influyen, pero están desapareciendo en los suelos de Topilejo. Los Ujú. cara al niño los matan y también están desapareciendo. Entonces, pues esos procesos de construcción comunitaria, eh, pues justamente también más allá de todo, de la unidad humana social, buscan hacer conciencia en comunidad de la Ujú. importancia del equilibrio de los insectos, ¿no? O sea, es un tema muy vasto, me dice ella, porque va desde conocer que la fauna no es mala. O sea, el cara de niño no va a llorar ni te va a matar. Ujú. Muerde sí y duele, pero no es Bastante. malo y bastante. Y dice ahora ella, comentando, pues platicábamos, bueno, está este desconocimiento de la fauna, pero también hay un tema que es la sobreproducción, ¿no? Ujú. Entonces los suelos de Topilejo están también sufriendo un proceso de sobreproducción. En algunos lados los suelos ya han sido industrializados, si lo queremos definir así, y son procesos muy radicales. O sea, básicamente no dejan que el suelo sane. Ujú. Y esto causa una erosión de la tierra. Y ya se vuelve inservible. Sí, claro, y es a lo que también mencionaba, ¿no? Que justamente por la muerte de la tierra se están construyendo pues habitaciones, ¿no? Que son casas que pues igual en espacios donde era naturalmente limpio, pues ahora vive gente que sigue contaminando el espacio. Entonces, eso también es parte de la crisis de la que se está viviendo, tal cual el crecimiento del pueblo, justamente por esta pérdida del espacio de siembra. Así es, y en Topilejo sucede mucho también por la expansión de la vivienda, ¿no? O Ujú. sea, pero ella me comentábamos esto, ¿no? Es atroz como hay una expansión de la vivienda sin regulación, incluso hasta mal planificada, ¿no? Entonces, los suelos que eran para producir alimentos ahora son suelos para viviendas multifamiliares Ujú. que contaminan todavía más la tierra y que no permiten que incluso el agua filtre bien por el subsuelo, Ujú. que además parte de la agroecología también está basada en eso. Sí, claro. Y pues que viendo los mapas de planeación territorial, me tocó ver cómo, bueno, utilizando un programa para conocer el territorio de San Miguel Tupilejo, lo fui comparando año con año, gracias a las encuestas de INEGI. En este programa pones lo que tú quieres conocer del suelo, del territorio, y ves cómo se va modificando, ¿no? Entonces, lo que antes todo era campo, digámoslo así, ahora está lleno de vivienda, ¿no? Que la encuesta más actual que encontré fue del 2020, algo así. Cambió totalmente. Territorios que eran enormes, dedicados a siembra, ahora son habitacionales, ¿no? Y que también el drenaje, que no está, digamos, bien, más bien no está estructurado en el pueblo, se nota como ilegalmente se, se modifica y va hacia esos territorios donde no había nada.
y pues que lamentablemente existe contaminación, ¿no? También por las fosas que se hacen o los sumideros, que algunos encuentran sumideros, para construir sus baños. Eso también aporta a la contaminación y que lamentablemente contaminan territorio donde todavía se siembra, como es el caso de la entrada de el pueblo en el kilómetro 28. Hay un terreno enorme todavía que no es de los más grandes, sin embargo es de los que más luce al entrar al pueblo. Está sufriendo esta problemática porque todo alrededor de este campo ya son casas, ya hay habitación, entonces justamente a las orillas de todo el campo es donde menos crece el maíz, porque es siembra de maíz. No, es que es atroz, o sea, la forma en la que se organiza la alimentación, o sea, va más allá, ¿no? De solo sembrar una semilla. Se trata incluso de sembrar comunidad. Entonces, pues ahorita vamos a abordar este tema que incluso va, como lo decía ella, desde un pensamiento, si lo quieres ver filosófico, hasta algo que va más allá, ser consciente hacia las generaciones futuras. Pero vámonos a nuestro primer corte musical y regresamos con más. Se lo lleva el gavián, se lo lleva el gavián, los pollitos pío pío. Y la gallina diciendo ya que maldito animal, a que maldito animal todo me lo están comiendo. La gallina va diciendo a que maldito animal todo se lo está comiendo. Anda los Patricio, tu sombrero va volando, por la calle va diciendo ya mi amor te está acabando. Anda los Patricio, tu sombrero ya voló, por el aire va diciendo que tu amor ya se acabó. Salen los pollos corriendo por la puerta del jardín, por la puerta del jardín, salen los pollos corriendo. Salen los pollos corriendo por la puerta del jardín, por la puerta del jardín salen los pollos corriendo. Y la gallina diciendo ya maldito tacuatín, todo me lo están comiendo. Y la gallina diciendo a maldito tacuacín, todo se lo está comiendo. Anda un Patricio, tu sombrero va volando, por la calle va diciendo ya mi amor te está acabando. Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, pero la lleva diciendo que tu amor ya se acabó. Estos son los pollos. Salen los pollos corriendo por la puerta de la reja, por la puerta de la reja salen los pollos corriendo. Salen los pollos corriendo por la puerta de la reja, por la puerta de la reja salen los pollos corriendo. Y la gallina diciendo que maldita comadreja, todo me lo están comiendo. La gallina va diciendo a maldita comadreja, todo se lo está comiendo. Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por la calle va diciendo ya mi amor ya se acabó. Anda Lázaro Patricio, tú vas volando, pero la lleva diciendo que tu amor se va acabando. Pues estamos de vuelta en Sonidos de Maíz, como lo estuvimos platicando al inicio del programa. Brevemente, pues comentábamos el tema de qué es la agroecología, cómo es una implicación social que empieza desde la ciencia, la práctica y pues terminando con el movimiento social. Es una práctica sobre todo esto que requiere esfuerzo, sí, pero que es un esfuerzo para las futuras generaciones. Y estábamos platicando cómo justamente pues hay todo un proceso biológico que va desde la propia vida, ¿no? Del hombre, cómo se desarrolla a través de las viviendas, la fauna, la biomasa. Y pues estamos platicando sobre estos temas y estas dimensiones que la agroecología pues al final de cuentas pues es una ciencia transdisciplinaria, ¿no? Que tiene muchas prácticas como la rotación, el compostaje, los biopreparados, ¿no? Y por supuesto que termina con este tema que es el movimiento social
como una soberanía de la alimentación, que no solamente dependa de las grandes corporaciones, sino que además es una responsabilidad y además es una práctica que te permite consumir lo que tú gustas, lo que tú quieres, pero además sin ningún pesticida. Claro, pero que también nos lleva a este punto de que ya no solamente hablar de que consume lo que tú cosechas, ¿no? Sino del ver al otro para no perjudicarlo. Porque algo muy importante de esto es que muchas personas no confían en en este modelo o en este proyecto que se está llevando a cabo, ¿no? Ah, claro, Como- claro, hay un desconocimiento. Exacto. Es un desconocimiento, ¿no? Porque, ay, ¿cómo voy a dejar que mi casa la hagan de tal forma, ¿no? Y qué tal que si se cae. Es algo que viene del miedo, de este desconocimiento de tal cual lo que es el tema. También de los insectitos, ¿no? De los insectos, como tal que, pues sí, a todos nos dan miedo los insectos. Sin embargo, hay una forma de poder vivir junto con ellos, ¿no? Sin interferir en su vida y ellos en la nuestra. Y que sigan aportando a la tierra. Y ahí viene otro punto, que es la del propio productor en su tierra, ¿no? Que tiene que dejar este tipo de pesticidas, estos químicos que utilizan tanto para fortalecer su planta como para limpiarla, ¿no? Que no Sí. le llega ninguna plaga. Así es. Entonces, que es un proceso fuerte para ellos, digamos, porque lo que les conviene es utilizarlos, ¿no? Sacar la cosecha más rápido, más bonita y que se les venda todo el producto. Sin embargo, no están viendo por el vecino, ¿no? O el mismo consumidor, que es el que se lleva a la boca todas las toxinas. O que, por ejemplo, el vecino agricultor, ya su tierra se está muriendo porque pues el otro vecinito es el que está utilizando estos químicos. Entonces, esta propuesta de que los mismos productores dejen de utilizarlo y opten más bien por este tipo de ecología, de agroecología, pues es también difícil, ¿no? Pues es complejo, o sea, incluso ya en este diálogo que sostuvimos, sí dialogábamos que es complejo, pero no imposible. Y sí estamos hablando de un sistema que exige, ¿no? Sobreproducir, que sobre y no que falte, ¿no? Pero que falte, lo que sobra no se reutiliza, ¿no? Se termina tirando para que los costos sean más elevados, ¿no? La demanda que debe ejercerse, ¿no? Sí. Entonces, ahí en ese sentido, pues ella me comenta, en Topilejo el tema de la agroecología es algo nuevo que está llegando, que los pobladores ya antiguamente, los antiguos pobladores ya aplicaban, ¿no? Incluso en algún momento tú y yo lo comentábamos. Cuando se hace la siembra del maíz, incluso hay un espacio ritual que se hace una cruz, ¿no? Sí, Para claro. sembrar el maíz, que además obedece a muchos procesos de filtración, incluso hasta de pronto la propia fauna se siente más a gusto con esos tipos de procesos de desarrollo. Y es algo que va desde lo social, eso es innegable. Sí es importante, es complejo, como lo decíamos, parece imposible, pero no creo que lo sea. Él lo decía bien, antiguamente los pobladores vivían así. Antiguamente la población pues ya tenía un proceso de producción de ese tipo que contrasta mucho con lo tradicional, ¿no? Eso, con lo tradicional, entre comillas, que hemos ya hecho tradicional esto de producir masivamente y con herbicidas. Ujú. Y pues va desde el tiempo, ¿no? Me decía, ¿qué nos enseña la agroecología en Topilejo? Ella hizo como una pequeña práctica con un campesino y le decía al campesino, yo me he dado cuenta que gracias a la agroecología volví a recuperar algo que había perdido, que era la noción del tiempo. Y me decía, a esperar, a no tener esas ansias porque surja, Ujú, sino claro. que hay un proceso cíclico de este desarrollo. Y eso incluso a él comentaba, me permitía hacer otras cosas, o sea,
había un proceso horizontal de la salud desde ahí, desde la sola producción. Entonces, pues sí puede cambiar, los insumos y la biodiversidad pueden tener un impacto ambiental diferente que se va a reflejar en la salud y pues por ende, como lo hemos dicho, pues una dimensión social y económica diferente, ¿no? Incluso, por ejemplo, ella me comentaba que en un pequeño rancho donde se hizo justamente esta actividad agroecológica, porque ya hubo este intento, y digo intento más bien porque ya no se le siguió por temas del proyecto que ya traía, pero lo se va a retomar. O sea, me dijo, es bueno, nada más que por tiempos y por cuestiones ahí académicas, ya no se pudo concluir. Sin embargo, se va a retomar. La persona campesina está interesada en que se siga haciendo porque le resultó bastante productivo. Y ella comentaba que, por ejemplo, en este ecosistema que se desarrolló de agroecología, el campesino también le hacía esta reflexión. Antiguamente hubo un proyecto del gobierno para mejorar como la infraestructura de todo el campo, las estructuras, y que iba desde las mazorcas, la producción de los alimentos, hasta lo estructural, ¿no? Como lo que hablábamos hace rato. Dice, llega el gobierno, metiera mis cuartos de adobe porque según pues, no son modernos, ¿no? Eso es algo que comentaba, ¿no? Porque se indicaba que era más modernizante poner tabique de hormigón y poner lámina. Entonces, pues dice, pero después yo ya ni estaba ahí, porque cuando hacía calor estaba casi a 40 grados. Sí, se calienta mucho. Decía, no podía yo estar adentro de mi cuarto cuidando las cosechas o incluso almacenando el producto porque se echaba a perder. En cambio, cuando yo tenía mi otro tejabán, tenía mi otro cuarto que era de adobe y tenía su palmita, dice, era mejor. Sí, claro. Entonces, la agroecología también escucha la forma en la que se produce tradicionalmente. Por eso lo decía, los pobladores de Topilejo ya lo venían haciendo. Ya producían de esa forma, porque en su tradición está el equilibrio. Entonces, en esta tradición y en este equilibrio, el campesino dice, pues es que ya se hacía, o sea, me estás enseñando algo que ya hemos hecho. Claro, hay otras cosas, ¿no? Nuevas e innovadoras, pero eso ya lo hacíamos. Sí, es parte de los saberes ancestrales que de generación en generación se han compartido y que muchas familias lo siguen pues realizando, ¿no? Sin embargo, esta nueva normalidad, como tú lo decías, algo que estamos ya viendo como tradicional, que es la cosecha a gran escala, pues los está llevando a casi recurrir a esos químicos, ¿no? Pero, gracias a iniciativas de lo que han sido programas como Sembrando Vida, fue justo que muchas familias lograron, pues, aportar un poquito a su tierra y no recurrir a los químicos nocivos, ¿no? Sino que el mismo programa les da ciertas semillas que son, pues, no transgénicas, ¿no? No químicamente alteradas, ¿no? Genéticamente alteradas. Entonces, y que también les enseñan formas para seguir cultivando de manera amistosa, ¿no? Y que tengan más producto, no solamente un solo producto, ¿no? Como digamos el maíz, la mazorca. Claro. Sino que también gracias a que se comparten saberes de varias comunidades, se llega a conocer que el maíz es compatible con la semilla del frijol, ¿no? Así es. Entonces ya siembran el maíz y también el frijolito. Entonces ya ves el campo lleno de dos productos, no solamente de uno. Y que eso les aporta muchísimo más. Es lo bonito también de estos saberes que son ancestrales y que instituciones las están retomando para poder compartirla con otros productores. Sí, de hecho, estos gobiernos actuales han tenido más, se han empezado a dar cuenta que hay un grave, ¿no?, error en lo que se había hecho con el tiempo pasado, de esos temas de la producción alimenticia, pero actualmente pues hay reformas incluso, ¿no? Se han hecho nuevas reformas para apoyar al campo
a través de procesos agroecológicos, ¿no? Y además retomar los saberes de la comunidad. Por eso bien lo decía la compañera, no se trata solo de producir, sino de un proceso filosófico y social donde se trata de escuchar cómo se produce en una región y no imponer todo un proceso de producción que no es acorde al clima, ni a lo social, ni a la diversidad que habita en ese lugar. Como tú lo dices, los herbicidas llegan, se ponen para evitar plagas, pero arrasan con todo parejo, incluso hasta con las buenas. Sí, Entonces, hay unos procesos ahí que son diferenciados, que son nuevos, hay unos que están llegando, que están innovando, pero que sí están marcando un punto nuevo en esto de la alimentación. Justamente comentaba, ahora actualmente la propia alimentación, con estas nuevas cosas que está implementando el gobierno, no sé, por ejemplo, dicen ahora se hace uso de lombrices californianas, ¿no? Ah, claro, también. Que la lombriz californiana pues viene de otras regiones, pero que se implementa aquí y que además no daña y además permite que el suelo pues se mantenga. Incluso dice, es tan bueno el ciclo que tú las puedes hacer en galleta, ¿no? En Topilejo ella me comentaba que había una familia dentro de sus estudios que producía como con este proceso agroecológico que ellos ya habían usado antes porque pues es la tradición. Y una de estas lombricitas, dice, no sé si eran californianas o eran de otro tipo, pero se las comían como en galletas. Ay, qué interesante. O las hacían como en harina, así, y que incluso ahí en esa familia las puedes encontrar. Como las famosas botanas de chapulines, ¿no? También, que pues mucha gente lo consume y es una fuente muy valiosa de proteínas. Y que en proyectos, me acabo de acordar que en proyectos de la secundaria técnica número 56, que es ahí parte de Topilejo, los profesores con los alumnos promueven proyectos, ¿no? Que igual van en pro de este tipo de procesos, la agroecología, y en pro a la comunidad, a la salud. Y surgió el proyecto de las galletitas hechas con chapulines. ¿A poco? Que, son... ¿Y qué tal sabían? Digamos que los alumnitos no eran los mejores cocineros, pero claro. que fue ganadora de un concurso en Expociencias. Ganaron pues que por la receta y por la propuesta más bien de llevar los grillitos estos a convertirlos en una fuente de proteínas que ya no se vea solamente en que es el animalito, ¿no? Sino ya llevan un proceso, una receta y que se vea más amigable para ciertas personitas que no nos gustan ver los bichitos. Sí, es un cambio, exacto, de eso se trata, no es un cambio de conciencia social. Y justamente en Topilejo, pues lo estás diciendo, ¿no? O sea, ya están empezando a haber cambios, tarda, no es fácil, sí, claro. Pero pues en eso estamos y bueno, vámonos a nuestro segundo y último corte musical, agradeciendo a la CEPI, a los compañeros que están aquí en cabina. Y pues vámonos, Luz, a nuestro corte musical y regresamos con nuestro zapatear, que se ha dicho. A zapatear.
pues volvemos a esta última parte de lo que es el programa de agroecología y pues estábamos hablando acerca de cómo cuidar a la tierra, ¿no? Y pues acerca justamente de sobre el cuidado de la tierra, pues qué prácticas son esenciales para mantener pues la salud, ¿no? Y uno de los puntos que estábamos como que tocando por ahí era pues la creación de estos huertos comunitarios, ¿no? Y pues que uno mismo los puede hacer, ¿no? Son huertos que uno puede tener en su jardín, que puede tener hasta en su techo, y pues que nos aportan muchísimo, ¿no? A ver, Ale, cuéntanos un poco de lo Sí. que te han comentado. Pues en esas pláticas y también en una investigación propia en las que he participado y hemos participado también, la compañera Noemí me comentaba, Ujú, en este proyecto pues los dos participábamos y ella me decía que esas experiencias que se han realizado en Topilejo son muy valiosas porque ujú, justamente permiten dar como otra distinción u otra memoria a la creación de los huertos comunitarios, entendiendo que no todas las regiones son iguales, ¿no? Como lo dice ella misma, lo comunitario abraza al proceso de producción, pero a lo social, ¿no? Lo mismo de su comunidad. ujú, Me dice, normalmente en Topilejo el primer huerto que se hizo fue en un centro comunitario, ujú. y en este centro comunitario, pues este huerto fue construido primeramente por mujeres. Dice, es increíble cómo ellas justamente fueron las primeras en construir el huerto comunitario. Ujú, Y este huerto comunitario, bueno, tiene sus camas de cultivo, aún existe. Incluso, bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana también participa en su fortalecimiento ahora, pero al inicio lo dieron las mujeres. Las mujeres pues gestionaron incluso a través del gobierno, a través de diferentes programas, pues la ayuda para construir ya después un invernadero. Entonces, este huerto tiene una función muy importante porque más allá de lo social, en este caso, su importancia también radica es que es un semillero para hacer diálogos sobre otras formas de la agroecología. Por ejemplo, capacitación de bioles, ¿no? Cómo producir un biol que sea sano, que no dañe la tierra y todo esto, ¿no? Cómo hacer pesticidas o controladores de plaga sin el uso de elementos químicos que maten a la planta y que incluso tú te lo comas, ¿no? Porque la compañera me dice, en estos procesos técnicos que se han hecho en Topilejo nos hemos dado cuenta que el carbón algo hace que mantiene también a raya las plagas, ¿no? Y la cal y varias cosas así. Es un mundo bien amplio sobre eso, pero me dice, aquí en este huerto, en especial las prácticas técnicas y sociales, se han llevado a un punto en el que nos dan una apertura para el desarrollo en todo el territorio. Además, en este micro pequeño ambiente o micro laboratorio nos hemos dado cuenta también que de ahí podemos partir para analizar cómo es que impacta en otras faunas, ¿no? Cómo pueden que estén en el mismo territorio y pensamos que están muy alejados, pero están muy cerca. Y al final de cuentas termina impactando como los suelos, los ríos y los bosques y se van dañando. Entonces, Sí. es importante, ¿no? Esos procesos técnicos se van innovando. En Topilejo ya están llegando. Actualmente en un territorio que se llama Xaxalco se está construyendo otro huerto comunitario donde los vecinos participaron para limpiar el lugar. Es importante decir que este era un lugar abandonado, era un tiradero clandestino, muy, muy grande. Y una de las chicas o una mujer que vive en esa zona, pues comentó que quería un espacio, ¿no? Fíjate, o sea, es increíble cómo la gestión de las mujeres en Topilejo tiene mucho impacto. Y ella decía, es que quiero que mis hijos tengan un lugar donde aprender a comer bien, pero sobre todo un espacio sano. Por iniciativa de la alcaldía se está construyendo en ese lugar, en conjunto con la comunidad, Ujú. este huerto comunitario que fue limpiado por los vecinos, por los sistemas de alcaldía, pero principalmente los vecinos son quienes lo mantienen vivo. Claro, y que se ve como que esta participación, ¿no? Este interés de la gente de conocer y de aportar a
a sus futuros, ¿no? Que son los niños pequeños de las familias. Pero es algo muy valioso de ver y que pues nos debe inspirar para seguir con este tipo de proyectos que son muy bonitos porque a final de cuentas son para un mejor futuro, ¿no? De cada quien, de cada uno, y que va cosiendo todavía este colectivo, esta comunidad, que si se llega a conformar fuertemente, nada ni nadie los va a poder descomponer y que, digamos, les va a funcionar para que este sistema económico actual venga a imponerles otra ideología. Pues no, porque nosotros ya tenemos esta costura que nos costó muchísimo y que nada ni nadie nos los va a quitar, ¿no? Así es, y fíjate, ella me comentaba que el proceso de la agroecología en Topilejo tuvo un auge, sí liderado por mujeres. O sea, antes de pasar a otro punto, justamente ella me decía, no, pues la compañera fue la que mantiene el lugar limpio. Platicaba del primer ejemplo que se hizo también por mujeres allá en Topilejo, este espacio, este invernadero, porque todo lo que se ha hecho ahí se está reproduciendo ahora en este otro espacio en Xaxalco, y es como un vínculo, es un mapa, ¿no? Un mapa que generó información y ahora reproduce en otros espacios, y que es muy interesante el fenómeno que se ha liderado por mujeres principalmente. Tal vez puede que se trate de las dinámicas de género, de roles, ¿no? Que están un poco estigmatizadas, muy estigmatizadas más bien, y muy marcadas, y puede que sea eso, pero más allá de eso, como comentábamos, es que no tampoco se trata solo de eso, sino también de un proceso de emancipación, o sea, es algo dual. Y esta emancipación, me decía, se me hace muy interesante que muchas mujeres de la comunidad principalmente, y niñas, y algunos jóvenes, me comentaban durante el proceso de pandemia cómo cultivar ciertos productos, porque les daba miedo incluso ir a los supermercados o a las tiendas de abarrotes, que es más lo que ella habita allá, o a los tianguis, ¿no? Por el contagio. Y comentaba, más bien empezaron a cultivar en sus hogares. Sí, es... Ajá, perdón que te interrumpa. No, adelante. Pero que se ha visto un auge justamente de estos cultivos en casas propias, ¿no? Y que también en los edificios, en donde no hay oportunidad de tener un espacio para estos huertos, pero que si te vas hasta el último piso, puedes ver pequeños invernaderos de gente que está interesada en pues cultivar sus propios alimentos y que saben de dónde vienen, ¿no? Y que ellos mismos los cuidaron y que han descubierto o que han aprendido y que comparten en comunidad cómo cuidarlos, ¿no? Por ejemplo, para no utilizar los pesticidas y todo esto, usan la tierra de diatomeas, que es como polvo de alga. La verdad no tengo el dato, pero que este polvito ahuyenta los insectos que pues matan a la planta, ¿no? Como las hormigas. Entonces los ahuyenta, pero no ahuyenta o no afecta a otros animalitos. Entonces, como las abejas, ¿no? Que si tú pones pesticida a la plantita, pues la abejita muere, Pero que con esta tierrita, pues no pasa nada. Es muy amigable y muy buena, y hasta para las mascotas, que las pulgas salen corriendo, que es muy interesante también. Sí, no, y o sea, como tú lo dijiste, el uso de materiales biológicos que no son peligrosos, incluso permite que la otra fauna, en este caso es un ejemplo muy chistoso, tal vez, pero que simplifica básicamente lo que sucede en el campo, ¿no? O sea, no lastima al otro, solamente elimina lo que debe o recorre al otro que no es deseado, ¿no? Y sí, justamente estas prácticas, estos saberes comunitarios están, como se comentó, se están desarrollando en Topilejo, encabezado por mujeres, que hay fenómenos muy interesantes en Topilejo, porque Topilejo, bueno, como se ha mencionado, es un territorio sumamente machista, violento, además, hacia la mujer, y estructuralmente hablando, pero ellas buscan, o sea, ven a los huertos comunitarios, a la agroecología, no como solo un proceso de producción, sino como una forma de vivir y traer paz a la comunidad, y de conciliar.
Claro, de paz y bienestar, ¿no? Porque Así es. es un trabajo que les beneficia tanto física como emocionalmente, ¿no? Tanto en la nutrición de quienes comparten el huerto como la comunidad que se hace, que se teje dentro del huerto, ¿no? Porque van compartiendo saberes de que, pues, ¿qué tal que si ponemos un huertito de plantas medicinales, el otro solamente para hortalizas? Y pues hay también un debate dentro de estos espacios y que pues va uniendo a las personas que lo trabajan. Justamente como lo hemos definido desde el primer bloque del programa, la agroecología es no solamente un proceso de producción, es una filosofía Ujú. y se puede definir como un punto de encuentro. En ese punto de encuentro, en Topilejo el fenómeno ha sido, esto no lo ha analizado mi colega, sin embargo es una aportación que justamente estábamos reflexionando en algún momento, pero le decía también, ya después ya lo pensaba muy personalmente. La agroecología en Topilejo está reconciliando lo moderno, lo urbano, Ujú. con lo tradicional del pueblo, con lo que se ha hecho durante muchos años, pero además está permitiendo que las mujeres se empoderen en el territorio. Ujú. O sea, se convierte en un punto de encuentro Sí, para claro. gestionar, organizarse y ejecutar acciones a favor de ellas mismas. Y además, pues bueno, es algo maravilloso porque reproducen un sistema de alimentación sano. Que justamente Noemí decía que Topilejo, las vendedoras de maíz, las eloteras, Ujú. que son muchísimas, tienden a vender tienen más prestigio y a vender más el maíz cacahuacintle, ¿no? Sí, claro. Sí. Que es propio de la región. Incluso me decía, si tú te das cuenta, es más caro el cacahuacintle, no solo por su volumen, sino Ujú. porque está alimentado por una semilla sana, o sea, por buenos químicos. Buenos químicos en el sentido de un químico biológico. Bueno, Sí. tal vez no la definición químico, pero más bien como de nutrientes. Esa es la Eso. palabra, de nutrientes. Está más bien alimentado por nutrientes que son naturales y no por químicos, al contrario, como Ujú. otros alimentos. Dice, si te das cuenta, este es más caro, por eso. Y Ujú. los otros que no son de la comunidad de Topilejo, que son hasta más barato, que te venden que 90 pesos la docena. No, hasta más barato, 70, lo he visto en 70 pesos y es el maíz cacahuacintle, pero te vas con el productor de confianza y, como que de 90 pesos o 120 pesos la docena. Sí, claro, y hay unos que son baratos, pero es por el proceso del químico. Exactamente. Entonces, pues sí, como lo hemos mencionado en Topilejo, la experiencia alimentaria, no la agroecología, la alimentación no solo se queda en un solo punto, sino que es algo más largo, ¿no? Sí, sí, es un proceso que va, como tú lo mencionaste en varias ocasiones, que va desde el conocimiento hasta la participación del productor, ¿no? Que está de acuerdo con tales términos, con tal preocupación del cuidado de la tierra, de los espacios, de la naturaleza y vivir en paz unos con otros. Así es, y si les interesa conocer más de estos procesos y de todo lo que le estamos contando a usted, donde quiera que nos esté viendo o oyendo, los invitamos a que asistan a la comunidad de San Miguel Topilejo, a que se unan a las brigadas también de reforestación, cuidemos nuestros bosques, ese es un mensaje que la compañera me pidió porque por favor lo comentáramos, es una invitación que a través de ella la hacemos llegar, y cuidemos nuestros bosques, unámonos a las brigadas de reforestación en la página de San Miguel Topilejo, me parece De Corena. de Corena. En la página de Corena, cada cierto tiempo se publican las brigadas de reforestación, que son los teporingos, ¿verdad? Son parte del ejido. Son grupos conformados por pobladores que protegen la flora, fauna, el territorio de conservación, porque tenemos territorio de conservación.
y pues que participa justamente en estas actividades, no solamente de forestación, sino también de disfrute, porque van a conocer pues, la fauna, los animalitos que vemos, por ejemplo, en documentales, pero no en la vida real, y que parte del ejido les da esta oportunidad de ir a los cerros, del Oyamello, el volcán pelado, el Cerro Pelado. Y son varias actividades que ellos promueven justamente para todo el que quiera conocer el territorio y pues generar esta conciencia de cuidado para los territorios, que es muy bonito y es un trabajo muy, muy importante. Pues justamente es algo amplio que también es parte de todo lo que hemos contado. Uh-huh. Y pues visiten la página de Corena, ya en... De Corena, de los Teporingos en Facebook. En Facebook, así es. Sus redes sociales ahí se encuentran. El Parque Las Maravillas. Así Ahí es. el Parque Las Maravillas comparte lo que comparte la otra página. Entonces, pues bueno, tanto Parque Maravillas y Corena, revíselo. Es un mensaje que nos pidieron nada más, que difundiéramos la información para que se unan a las brigadas voluntariadas de reforestación. También de repente dan cursos de esto que estamos platicando, de agroecología. Ajá, claro. Entonces, pues les hacemos una invitación: cuidemos nuestros bosques, acerquémonos a la agroecología como una posibilidad de cambio. Como reflexión final, pues solo puedo decirles que el cambio está en nuestras manos. En Topilejo hay grandes ejemplos de cómo la agroecología no solamente se trata de un proceso de producción alimentario o de cuidado ambiental, sino que además también es un proceso de cohesión comunitaria para las mujeres. Y pues bueno, es una gran oportunidad para transformarnos en comunidad. Claro, y pues también la invitación de que consuman lo que producen en su territorio, en su mercado de confianza, los mismos productores que venden lo natural, no se vayan tanto a lo económico, sino que a lo que valga realmente la pena consumir por los nutrientes, todo. Así es, y pues bueno, seamos como las flores que nacen en el concreto. Rompámoslo, desafiemos lo que se ha normalizado como bueno, y pues en un mundo donde se valora lo mucho como bueno, disfrutemos más bien lo que es pequeño, lo que puede parecer poco, pero que es muy bueno. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Sonidos de maíz. Sonidos de maíz. Mujeres que promueven futuros.